Abrimos con esta noticia en desarrollo. Perú ya tiene un nuevo presidente interino. Este miércoles el Congreso eligió a José María Balcázar como el nuevo jefe del Parlamento y por ende nuevo jefe de Estado. José María Balcázar venció a María del Carmen Alba por una votación de 60 votos a favor. Fueron 113 los legisladores que participaron en una segunda vuelta de votaciones. El nuevo presidente tendrá la misión de llamar a elecciones generales en menos de 2 meses. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Mark Zuckerberg enfrenta a un jurado por el daño que Instagram podría estar causando a la salud mental de menores. Esto en un juicio histórico que podría cambiar las reglas del juego para las grandes empresas tecnológicas. Además, revelan que Jeffrey Epstein pagó miles de dólares a una escuela privada en Dallas años después de ser condenado por delitos sexuales. Crece la tensión en el Medio Oriente. Un reporte advierte que el presidente Trump está considerando comenzar una guerra con Irán muy pronto. De distintas maneras, y lo que vemos hoy es una acción desesperada producto de la falta de respuestas institucionales. Continúa el drama de los presos políticos en Venezuela. Madres e hijas, tras más de 100 horas sin comer, hoy guardan silencio porque sus cuerpos ya no resisten. Saludo a toda la audiencia de Estrella TV. Estoy aquí para responder tus preguntas. En Colombia, una candidata al Senado no es humana. Es una figura creada con inteligencia artificial. Este miércoles hablamos con su creador. Pero mire, continuamos con la tragedia en las montañas de California. 8 esquiadores murieron y uno sigue desaparecido tras una avalancha cerca de Lake Tahoe que dejó más de 2 pulgadas de nieve. Este es el desplazamiento de nieve más letal en más de 4 décadas en los Estados Unidos. Autoridades confirmaron que había alertas vigentes en la región y ahora investigan si fue prudente continuar con la excursión. They were able to locate the 6 survivors. They were sheltered. They had some equipment with them trying to not only stay warm, but they had medical issues as well. They had... Más de 50 rescatistas siguen buscando al esquiador que aún falta por localizar. Y por primera vez, Mark Zuckerberg se sienta ante un jurado por el impacto de Instagram en la salud mental de los menores. El juicio en California podría marcar un antes y un después para las grandes empresas tecnológicas, mientras el debate ya se extiende hasta Europa. María Teresa Sarabia tiene más en este reporte. En una corte de Los Ángeles, California, el fundador de Facebook y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, enfrenta por primera vez un interrogatorio ante un jurado por el impacto de Instagram en la salud mental de menores. Un juicio histórico que abriría la puerta a una avalancha de demandas contra las plataformas digitales. Padres han estado fuera de la corte más de una semana con retratos de sus hijos que dicen fueron víctimas de adicción a redes sociales. My son died before we knew these were issues from an online challenge. El caso lo impulsa una joven que asegura haber sido adicta desde niña a Instagram y YouTube y que las plataformas alimentaron su depresión e ideas suicidas. Sus abogados acusan a las compañías de diseñar aplicaciones para crear adicción en cerebros en desarrollo. Sin embargo, Meta y Google alegan que incorporaron herramientas de seguridad y que los problemas de la demandante se originaron en una infancia complicada. A ver, a mí las prohibiciones en general me gustan poco, pero entiendo que esa medida es necesaria. El caso en California es apenas el inicio de un problema mucho mayor. España también anunció la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años y exigirá verificación de edad en las plataformas. Australia ya implementó una medida similar y otros países evalúan seguir el mismo camino. Estoy de acuerdo. Las redes sociales es una puerta muy grande. Bueno, pues me parece bien porque al final las redes sociales hay que tener un uso siempre recomendado, un uso bajo un mayor, ¿no? Un adulto. Gobiernos argumentan que buscan proteger a los menores del odio y la desinformación. Mientras tanto, por primera vez, un jurado en California podría marcar un antes y un después para las redes sociales y para millones de niños conectados al mundo digital. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV.
Se dispara la recompensa por Nancy Guthrie, ya supera los $200,000 tras una donación anónima que se suma a la oferta del FBI. Autoridades confirmaron que un programa comunitario de denuncias anónimas alcanzó más de $100,000, mientras el FBI ofrece otros $100,000 por información clave. Investigadores también contactaron a autoridades en México ante la posibilidad de que Guthrie haya cruzado la frontera, aunque por ahora no hay pruebas de que se encuentra fuera del país. Salen a la luz nuevas imágenes del momento en que un hombre corre hacia el Capitolio de Estados Unidos con una escopeta cargada. Las fotografías difundidas por autoridades muestran la secuencia del incidente ocurrido esta semana en Washington. Un juez ordenó que el sospechoso permanezca detenido mientras avanza el proceso judicial y continúa la investigación. Jeffrey Epstein pagó $28,000 a una escuela en el norte de Dallas y la escuela asegura que no estaba al tanto. Ese fue el titular de un periódico en Dallas donde revelaron registros federales que muestran que un colegio privado recibió dinero de una cuenta controlada por el financiero. Los cheques fueron entregados al Instituto Torah de Texas entre 2008 y 2009, cuando Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales y estaba registrado como ofensor sexual. La institución no respondió a solicitudes de comentario mientras los pagos aparecen en los archivos hechos públicos por autoridades federales. Y el alcalde Zohran Mamdani canceló un plan para sumar 5,000 agentes de la policía a las calles de Nueva York. Esto en medio de una crisis presupuestaria. Sin embargo, es una decisión que ya desata polémica entre los neoyorquinos que temen por su seguridad. Y desde Nueva York, Ángela González tiene el reporte. El alcalde Zohran Mamdani canceló las órdenes ejecutivas de la anterior administración que agregaba 5,000 policías adicionales al Departamento de Policía de Nueva York, lo que se traduce en menos policías en las calles, en medio de una crisis presupuestaria que tiene apretada económicamente a su administración. This is a budget that will look for savings in every single agency across our city government. Para los neoyorquinos, menos policías significa un aumento en el crimen en una ciudad que batalla por mantener las calles seguras. No estoy de acuerdo. Al contrario, que pongan más para que se acabe la delincuencia, que hay mucho peligro. No debiera de recortarla porque entonces eso significa que va a haber más crimen entonces en las calles. Yo digo que preferimos la policía, que haya más seguridad en la ciudad. A la voz de los habitantes de la Gran Manzana se suman las recientes estadísticas del Departamento de Policía de febrero de 2026, que muestran un incremento en el crimen en el sistema de transporte público comparado con febrero de 2025, con un asesinato y una violación en lo que va del año. El aumento de robos en un 58% que pasaron de 38 a 60, los asaltos en un 9% de 65 a 71 y los hurtos mayores incrementaron en un 6% de 106 a 112. En su presupuesto preliminar, el alcalde anotó la importancia de reducir significativamente las vacantes en la policía y propuso una reducción de $22 millones al presupuesto. Y es que el alcalde tiene opciones limitadas de recortes, pero por ley debe cumplir el balance del presupuesto. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. El drama de los presos políticos en Venezuela entra en su momento más crítico. Madres e hijas, tras más de 100 horas sin comer, hoy guardan silencio porque sus cuerpos ya no resisten. Crece la tensión en el Medio Oriente. Un reporte advierte que el presidente Trump está considerando comenzar una guerra con Irán muy pronto. Gracias por seguir aquí en 24 horas. Una visita de alto nivel sorprendió a muchos en Caracas. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó a Venezuela para reunirse con autoridades. Es la primera delegación militar estadounidense que pisa el país desde la captura de Nicolás Maduro el mes pasado. Washington dice que las conversaciones buscan estabilizar Venezuela y avanzar en un plan de seguridad regional. Por cierto, fiscales en Nueva York acusan a Maduro de haber vendido pasaportes a cárteles mexicanos para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Los documentos habrían beneficiado a los cárteles de Sinaloa y los Zetas durante el periodo en el que Maduro fue canciller bajo el gobierno de Hugo Chávez. El expediente también
aparece Diosdado Cabello, sí, en ese expediente, acusado de recibir sobornos para garantizar el tránsito de droga desde Venezuela hasta México. Y el drama de los presos políticos en Venezuela entra en una fase crítica. Madres e hijas que llevan más de 100 horas sin comer hoy guardan silencio, no porque se rindan, sino porque sus cuerpos ya no resisten. De 10 mujeres en huelga de hambre, solo 4 siguen en pie, aferradas a una esperanza: que la promesa de una ley de amnistía no sea solo palabras. Y desde Caracas, Carolina Bigot nos tiene más detalles. Cada día el escenario cambia vertiginosamente. Hoy el silencio es la noticia. Quedan 4 mujeres de las 10 que hace más de 100 horas iniciaron una huelga de hambre por la liberación de sus familiares. En su nombre, este defensor de derechos humanos nos contó cómo transcurre la situación. Ellas han insistido de distintas maneras y lo que vemos hoy es una acción desesperada producto de la falta de respuestas institucionales. Y lo que hemos visto hasta ahora es una descompensación natural. Más temprano explicaron la emergencia y descompensación que obligó el abandono de 6 de ellas. Ellas fueron trasladadas a los centros de atención médica en carros particulares, porque en ningún momento las ambulancias se acercaron. Y como les dije, es doloroso porque es una situación crítica que merecía ser atendida. Llevan al menos 50 días durmiendo en esta calle, extreman medidas y esta noche guardan silencio por la visita de un fiscal del Estado al penal. Guardan esperanza, al igual que los familiares de los aún al menos 800 presos políticos. Desean, como lo demuestran con sus propias vidas, justicia y libertad plena. Para este jueves a las 4 de la tarde está propuesta la sesión en el Parlamento Nacional, donde debería entrar en discusión la aprobación o no de la ley de amnistía propuesta ya por el presidente precisamente del Parlamento, Jorge Rodríguez, pero aún no se ha ofrecido la orden del día, es decir, no se sabe si esta ley entrará o no en discusión el día de mañana. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, Noticias Estrella TV. Irán disparó misiles hacia el estrecho de Hormuz y anunció el cierre temporal de la ruta marítima por donde transita cerca del 20% del petróleo de todo el mundo. Esto ocurre mientras Irán participa en negociaciones con Washington sobre su programa nuclear, elevando la tensión en uno de los puntos más sensibles del mapa mundial. Axios reporta que el presidente Trump se acerca a una guerra con Irán. Según el informe, Estados Unidos tiene como objetivo frenar el programa nuclear de Teherán para asegurarse de que no puedan construir un arma atómica. Sin embargo, las diferencias son muy difíciles para resolver. Por lo tanto, una opción militar sigue siendo una alternativa para el presidente Trump si no se logra un acuerdo. De hecho, según el reporte, una operación de Estados Unidos en Irán probablemente sería una campaña de varias semanas, a diferencia de la operación en Venezuela el mes pasado. A pesar de esto, la administración Trump ha enviado el portaaviones más grande del mundo hacia el Medio Oriente. Esto para sumarse a la enorme presencia militar que ya hay en la zona. Pero también hay otro jugador importante en la región: Rusia. Irán y Rusia llevaron a cabo maniobras navales en el Golfo de Omán, mientras un buque de guerra de Moscú atracó en un puerto iraní. Esto en una señal oficial de coordinación militar entre ambos países. Rusia dijo que los ejercicios están diseñados para proteger rutas comerciales y avanzar hacia un orden mundial en los océanos que contrarreste la influencia de Estados Unidos en la región. Quiero agradecer especialmente también la solidaridad rusa expresada por el señor presidente y por el gobierno ruso. Mientras tanto, Rusia también refuerza su alianza con Cuba en pleno pulso con Estados Unidos. Vladimir Putin se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y acusó a Washington de imponer un bloqueo de petróleo legítimo. Esto mientras Rusia analiza enviar combustible a la isla, que ahora enfrenta escasez energética. Pero mientras Rusia habla con Cuba, el fantasma de la Guerra Fría vuelve a asomarse en el Caribe. Según Axios, el secretario de Estado, Marco Rubio, también habría sostenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, quien es
el nieto de Raúl Castro. Esto es un giro que podría revelar cómo se mueven los hilos detrás del gobierno de Cuba. Y desde Miami, Ronald Hacha nos tiene más detalles. El reconocido portal de noticias Axios señala que 3 fuentes de la administración de Donald Trump han confirmado que el secretario de Estado Marco Rubio habría tenido conversaciones secretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, nieto, guardaespaldas y hombre de confianza del dictador Raúl Castro. Que para mí es una demostración de que la administración está intentando encontrar un camino para conversar con el poder real en Cuba. Porque si hay algo que está claro es que las estructuras burocráticas, dígase Miguel Mario de Esther Bermúdez, los ministros cubanos, son gente que acumulan capacidad administrativa pero no poder real. Y el Cangrejo, su tío Alejandro Castro Espín, no tienen un cargo dentro de la burocracia cubana, pero sí tienen el oído, sí tienen la cercanía, sí tienen los lazos sanguíneos con quien hasta hoy evidentemente todavía conserva muchísimo poder en Cuba, para no decir que es todo el poder en Cuba, que es Raúl Castro. El personaje del Cangrejo de 41 años, a quien llaman así por una deformación que tuvo de niño en sus dedos, sería el único nexo directo con Raúl Castro. El Cangrejo se ha comunicado con su abuelo y las situaciones cambian a favor del nieto de Raúl. El Cangrejo puede no ser un tipo con capacidades mentales, con poder burocrático, pero es un tipo que si algo tiene es la oreja de su abuelo. Tiene la capacidad de influir, de llegar, de acercarse. No, para nada. Ellos lo que quieren negociar es un tipo de amnistía para Raúl y la familia, para dejarlos libres, que la verdad que sería una injusticia. Aunque es un anciano, se merece que lo castiguen. Y en el exilio algunos nos dicen que para lograr la liberación de Cuba, en lugar de negociaciones, debe haber una intervención militar estadounidense en la isla. Debería hacerlo, porque es muy difícil que se vayan así de la manito. Ellos son gente que no dejan el poder, ¿entiendes? Bueno, yo creo que una intervención militar siempre que no dañen al pueblo. Para Estrella News, soy Ronald Hacha. Y así nos vamos a una corta pausa. Cuando vuelva, Bad Bunny da el salto al cine como protagonista en un ambicioso proyecto tras su impacto en el Super Bowl. Además, en Colombia, una candidata al Senado no es humana. Es una figura creada con inteligencia artificial. Este miércoles hablamos con su creador. No se vayan. En Colombia, una candidata al Senado no es humana, es una persona creada con inteligencia artificial desde una comunidad indígena. Se llama Gaitana y ya está cambiando el debate electoral. Y desde Bogotá, Carolina Gómez nos cuenta de qué se trata todo esto. Un saludo a toda la audiencia de Estrella TV. Estoy aquí para responder tus preguntas. Así comenzó una entrevista sin precedentes con Gaitana Ia, la primera candidata al Senado de la República tanto de Colombia como del mundo, creada con inteligencia artificial y respaldada por un partido indígena. Fui creada por jóvenes entusiastas de la inteligencia artificial que decidieron organizar la voz colectiva y transformar la manera en que se toman las decisiones en nuestro país. Uno de sus creadores es Carlos Redondo, ingeniero mecatrónico del pueblo indígena Zenú. Ha sido bien difícil del presupuesto. Esto ha salido de bingos, ha salido de sancochos, ha salido de la misma comunidad. Esperan que esta particular candidata se alimente de consultas virtuales, donde la comunidad envíe ideas que luego se transformen en proyectos legislativos. Pero como la Constitución exige que haya una persona de carne y hueso frente a una curul en el Senado, Carlos Redondo será el encargado de llevar las ideas en físico a los debates. Es el proyecto democrático más innovador de la historia de Colombia. El nombre está basado en la cacica Gaitana, una guerrera que defendió los derechos de su comunidad ante los españoles, pero que sea la propia candidata que se despida en esta nota. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Estrella TV en los Estados Unidos. Los invito a participar activamente en las votaciones el próximo 8 de marzo. Su voz es fundamental para construir un futuro donde todos decidamos juntos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Estrella TV. ¿Qué tal con eso? Mire, Bad Bunny da el salto al cine como protagonista. Tras su triunfo en el Super Bowl, el artista boricua encabezará una película que rinde homenaje a la historia de Puerto Rico y será dirigida por René Pérez, el artista conocido como Residente. El filme también contará con Javier Bardem y con Alejandro Iñárritu como productor ejecutivo. La historia se centra en un revolucionario que lideró un movimiento contra el colonialismo español y protagonizó episodios de la lucha puertorriqueña a finales del siglo XIX.
Y en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, sacerdotes católicos pusieron la ceniza en la frente de los fieles durante la misa del miércoles de ceniza, marcando el inicio de la Cuaresma. Pero escuchemos lo que nos dijeron. Es una tradición que traigo de familia, donde desde mis abuelos, bisabuelos venían a tomar ceniza a la iglesia. Para mí tiene un significado pues muy especial, es como el inicio de muchas cosas. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en 24 horas.